Los ZRI llegaron al espacio humano como un pueblo destrozado. Su otrora próspera civilización se redujo a supervivientes dispersos. Su mundo natal estaba en ruinas, destrozado por el implacable asalto de una coalición de poderosos imperios alienígenas. No tenían a dónde ir. Nadie más a quien recurrir. La desesperación los llevó a territorio humano, buscando refugio de la implacable persecución que los había perseguido a través de las estrellas. Sus naves, maltrechas y apenas resistiéndose, transmitieron un mensaje urgente a los humanos, una súplica de santuario para tener la oportunidad de sobrevivir. La humanidad se encontraba en una encrucijada. Los ZRI no eran una especie que pudiera ofrecer mucho a cambio. Eran tecnológicamente primitivos. Sus armas y defensas no podían competir con los sofisticados arsenales de sus agresores, pero eran un pueblo pacífico con una cultura rica en sabiduría e historias, y un conocimiento incomparable de rutas estelares inusuales que ni siquiera los navegantes humanos podían mapear. Llegaron. Con las manos abiertas ofreciendo poco más que su gratitud y una promesa de amistad, la decisión no fue fácil. En los consejos humanos y centros de mando, los debates se intensificaron. Muchos se mostraron reacios a involucrarse, temerosos de provocar un nuevo conflicto con la coalición. Los Three eran una especie pequeña, su destino aparentemente insignificante en el gran esquema de la política galáctica. Pero otros sintieron una llamada más profunda a la acción, un deber moral que no podía ignorarse. La humanidad siempre se había enorgullecido de sus valores de compasión y justicia. Defender a quienes no podían defenderse a sí mismos. Cambiar el camino de los CIA sería traicionar esos mismos principios. Se tomó la decisión. La humanidad ofrecería santuario. Naves humanas escoltaron a los Z a refugios seguros dentro de su territorio, proporcionándoles comida, atención médica y un lugar para reconstruir. Había riesgos, por supuesto, la coalición de imperios alienígenas era poderosa y no verían con buenos ojos este acto de desafío, pero los humanos nunca habían sido conocidos por ceder cuando creían en algo, decidieron apoyar a los ZTHY, a sabiendas de las posibles consecuencias. La coalición no tardó mucho en responder. Su mensaje fue rápido e inequívoco. Una exigencia de expulsión inmediata de los Z, amenazaron con represalias y advirtieron de graves consecuencias si la humanidad no cumplía. Dejaron claro que no tolerarían interferencias, especialmente de una especie que consideraban una potencia menor. Pero la humanidad se mantuvo firme. Las amenazas de la coalición se hicieron más fuertes. Su retórica, más agresiva. La galaxia observaba, esperando a ver si los humanos flaqueaban, pero la humanidad no flaqueó. Los Three estaban ahora bajo su protección y no serían abandonados. La decisión de albergarlos no fue solo un acto de caridad, sino una declaración de valores profundamente arraigados en la cultura humana. No permitirían que vidas inocentes fueran amenazadas simplemente porque fuera inconveniente o peligroso defenderlas. Los humanos, como si las tensiones aumentaran, se prepararon para la posibilidad de un conflicto, movilizando silenciosamente sus flotas y reforzando sus defensas. Estaban listos si la coalición decidía intensificar la situación. Sin embargo, la coalición descartó la postura humana como un engaño, diseñado para salvar las apariencias. Creían que la humanidad carecía de la voluntad para cumplir con su amenaza. Los ZRI eran insignificantes, una especie menor, fácilmente aplastable y no valía la pena el costo de una guerra. Asumieron que los humanos no arriesgarían sus recursos y vidas por un asunto tan trivial. Confiados en su superioridad, continuaron con sus amenazas, presionando con más fuerza, creyendo que podían doblegar a la humanidad a su voluntad. Entonces llegó la respuesta de la humanidad, una simple advertencia: no dañen a nuestros aliados alienígenas. El mensaje fue claro, transmitido por todos los canales conocidos. Era una declaración de intenciones, entregada sin fanfarrias ni florituras. Tenía un peso que sorprendió a muchos de los que lo escucharon, una firmeza que contradecía el tono tranquilo de él. La coalición se rió, confiada en que los humanos no se atreverían a entrar en un conflicto abierto por los Z. Estaban equivocados. La coalición de imperios alienígenas, unidos en su arrogancia, decidió ignorar la advertencia de la humanidad. Estaban convencidos de que los humanos fanfarroneaban, fingiendo palabras vacías para evitar una confrontación que no podían esperar ganar. La coalición se había enfrentado a innumerables especies más pequeñas en el pasado y cada vez su demostración de fuerza había sido suficiente para asegurar la victoria sin mucha resistencia. La humanidad no era diferente, otro actor menor en la arena galáctica, demasiado cauteloso para arriesgarse a una guerra por una especie tan insignificante como los Z. La decisión se tomó rápidamente.
Los comandantes de la coalición, sentados cómodamente en sus salas de guerra, acordaron que un asalto rápido y brutal enviaría un mensaje claro. Pretendían aplastar los asentamientos Z dentro del espacio protegido por los humanos, obligando a los humanos a retirarse y abandonar a sus nuevos aliados. Se trazaron planes y se movilizaron flotas con la confianza de aquellos que nunca habían conocido la derrota. El ataque llegó sin previo aviso. Las naves de la coalición traspasaron las fronteras del territorio humano, descendiendo sobre el asentamiento ZTHY. Elementos. Con una eficiencia despiadada, enormes naves de guerra desataron descargas de plasma y misiles que destrozaron las defensas ZTHY con facilidad. Los asentamientos que apenas comenzaban a recuperarse quedaron envueltos en llamas y escombros. Los comandantes de la coalición observaron con satisfacción, creyendo haber tomado a los humanos desprevenidos, que su despliegue de fuerza pondría fin a este conflicto incluso antes de que comenzara. Sin embargo, los puestos militares humanos detectaron el asalto casi de inmediato. Las alarmas se difuminaron en las salas de control y los sensores rastrearon las naves que se aproximaban. Las transmisiones de vigilancia transmitieron imágenes en tiempo real de la destrucción, y en cuestión de momentos, los informes inundaron los centros de mando en todo el espacio humano. Las fuerzas de la coalición, confiadas en su agresión, no intentaron ocultar su presencia, querían ser vistos para mostrar su fuerza abiertamente para intimidar. Esperaban miedo, pero encontraron determinación. Los comandantes de la sesión de emergencia evaluaron rápidamente la situación. Sus expresiones sombrías, pero decididas, sabían que este ataque no podía quedar sin respuesta. En una sesión de emergencia, el gobierno humano se reunió para decidir su respuesta. Los tres estaban bajo su protección. Habían emitido una advertencia que había sido ignorada descaradamente. Nada que hacer ahora socavaría su credibilidad. Mostrar debilidad ante una agresión que no era una opción. Hubo poco debate. La decisión fue unánime. La humanidad no se rendiría. Tomarían represalias. Se emitieron órdenes y se movilizaron flotas. Las naves de guerra estaban preparadas para arrancar. Sus motores zumbaban con energía apenas contenida. Las fuerzas humanas comenzaron a converger en la zona de conflicto, moviéndose con precisión y propósito. El mensaje era claro, la advertencia se había dado y ahora se haría cumplir. Mientras tanto, la coalición continuaba su asalto, convencida de tener la ventaja, veía a los ZTHY como nada más que colaterales, un medio para un fin. Mientras los asentamientos ZTH ardían, los comandantes de la coalición se sentían más seguros. Que los humanos no se atreverían a intensificar la batalla. Se equivocaron, pues los gritos de ayuda del ZTH se intensificaron. Flotas humanas desesperadas avanzaron rápidamente, acortando la distancia. La tensión era palpable en ambos bandos. Los comandantes de la coalición comenzaron a notar la respuesta humana. Las naves se dirigían rápidamente hacia la batalla. Dudaron un momento, sorprendidos, pero rápidamente lo descartaron. Creían que la fuerza de su flota, su superioridad tecnológica, sería más que suficiente para aplastar cualquier resistencia humana. Pero los humanos no vacilaron. Se movieron con un propósito firme e inquebrantable mientras las fuerzas de la coalición continuaban su ataque. Los humanos se acercaron. Su número aumentó. La coalición se dio cuenta demasiado tarde de que los humanos no cedían. Habían subestimado la determinación de aquellos a quienes habían intentado intimidar. Las flotas humanas emergieron de los confines de la zona de conflicto, apareciendo casi de la nada. Los sensores de la coalición luchaban por comprender los destellos. Llenaban sus pantallas, camufladas bajo tecnología de reciente desarrollo. Las naves humanas se habían acercado sin ser detectadas, posicionándose con precisión quirúrgica. Los comandantes de la coalición, aún confiados en su superioridad, tardaron demasiado en reaccionar. Para entonces, ya era demasiado tarde. Sin dudarlo, las fuerzas humanas lanzaron su primer ataque. Lluvias de armas de energía y barcazas de misiles se dispararon a través del vacío, apuntando a las naves de mando y las naves de apoyo clave de la coalición con precisión milimétrica. Las explosiones iluminaron la oscuridad, destrozando pasillos y cortando las líneas de suministro. La flota de la coalición, completamente desprevenida, comenzó a fragmentarse. El pánico se apoderó de los comandantes de la coalición mientras se apresuraban a comprender el asalto. Esta no era la pequeña resistencia que esperaban. Era un ataque cuidadosamente orquestado y devastadoramente efectivo. Las naves humanas se movían con una agilidad que desafiaba las tácticas convencionales. Ejecutaban maniobras rápidas que parecían imposibles para naves de su tamaño, entrando y saliendo a toda velocidad.
De formaciones enemigas con facilidad, enjambres de drones surgieron de sus bahías, serpenteando a través del caos, atacando los puntos débiles con precisión letal. Las defensas de la coalición, construidas para batallas directas a gran escala, no eran adecuadas para este tipo de guerra. Les costaba mantener sus sistemas de armas, abrumados por la velocidad e imprevisibilidad del ataque humano. Los comandantes del Carbón se dieron cuenta rápidamente de que se enfrentaban a tecnologías militares que nunca antes habían visto. Las naves humanas estaban equipadas con dispositivos de camuflaje avanzados que les permitían aparecer y desaparecer a voluntad, atacando desde ángulos inesperados. Sus armas de energía atravesaban escudos y blindajes como si fueran de papel. Los intentos de contraataque de la coalición se encontraron con señales de interferencia que distorsionaron sus comunicaciones y dejaron a sus naves aisladas y vulnerables. El pánico se extendió como un reguero de pólvora por las filas de la coalición. Su flota, que hasta hace poco era un símbolo de poder y dominio, ahora estaba en desorden. Las naves de mando estaban siendo destrozadas. Las naves de apoyo se perdieron en el vacío negro y sus formaciones se estaban colapsando bajo la R. El incesante asalto humano, que había comenzado como una confiada demostración de fuerza, se había convertido en una desesperada lucha por la supervivencia. Las fuerzas de la coalición intentaron reagruparse para formar una nueva línea de defensa, pero los humanos no les dieron tiempo ni para respirar. Aprovecharon cada debilidad. Todas las naves de la brecha que intentaban retirarse eran eliminadas con despiadada eficiencia. La arrogancia de la coalición se había convertido en miedo. Por primera vez, comprendieron la gravedad de su error. Y entonces, mientras la batalla continuaba, un solo mensaje atravesó el caos. Transmitido por todos los canales, se les advirtió. Las palabras resonaron en las mentes de todos los comandantes de la coalición, un escalofriante recordatorio de la advertencia que habían desestimado con tanta arrogancia. Las fuerzas de la coalición, ahora plenamente conscientes del coste de su indiferencia, comenzaron una retirada apresurada. Su otrora poderosa flota se hizo añicos, y al huir, los humanos no los persiguieron. Consecuencias. Desde su posición, observaban cómo las naves de la coalición se alejaban cojeando, rotas y derrotadas. El mensaje había sido enviado y recibido. La coalición había subestimado la determinación de sus oponentes y ahora pagaban el precio de su arrogancia. Las flotas de la coalición huyeron en desorden. Su otrora poderoso ejército Hada ahora estaba reducido a una colección dispersa de naves dañadas. Los comandantes gritaban órdenes frenéticas intentando reagruparse y escapar de la implacable persecución que temían, pero los humanos no los persiguieron. No había necesidad. La batalla había terminado y la coalición había perdido su arrogancia, dejándolos destrozados y confundidos. Se esforzaron por comprender cómo había salido tan mal, como una especie que habían subestimado había atacado con una fuerza tan decisiva en sus salas de guerra. Los líderes de la coalición se enfrentaron a la cruda realidad de su fracaso. Las naves que habían enviado para afirmar su dominio estaban destruidas o regresaban cojeando a sus puestos. Inicio. Sectores, su orgullo tan roto como sus naves. El costo de su error de cálculo era evidente: vidas perdidas, recursos desperdiciados y, sobre todo, el desmoronamiento de su aura de invencibilidad cuidadosamente elaborada. Creían que la humanidad no se arriesgaría a una guerra abierta contra los ZTHY, y habían pagado caro ese error. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por toda la galaxia. Las cadenas de noticias transmitieron imágenes de la represalia humana, analizando cada detalle del enfrentamiento. Analistas y estrategas debatieron las implicaciones. Las voces de los comentaristas estaban teñidas de conmoción e incredulidad. La potencia y precisión de la respuesta humana resonaron en cada rincón del espacio conocido. Las especies que durante mucho tiempo habían considerado a los humanos como pasivos o cautelosos ahora tenían que reconsiderar. La humanidad ya no era predecible, ya no era una especie contenta de mantenerse al margen. Habían demostrado que estaban dispuestos a defender a sus aliados con una fuerza que pocos imaginaban poseer en territorio humano. Había una discreta mezcla de orgullo y reflexión. Tanto los líderes militares como los civiles sabían que habían hecho lo necesario, que sus acciones habían estado en línea con sus valores, pero también había una creciente conciencia de que habían cruzado la línea y sentado un precedente irreversible. La humanidad había hecho una declaración que moldearía sus relaciones con otras especies durante generaciones. Habían demostrado a la galaxia que sus advertencias no debían ser ignoradas, pero también habían revelado su poder, exponiendo la fuerza que habían mantenido oculta durante mucho tiempo. La gratitud era inmensa. Se habían salvado de una destrucción segura,
sus asentamientos habían preservado a su pueblo y lo habían protegido. Se acercaron a la humanidad con palabras de agradecimiento. Sus líderes expresaron un profundo y permanente aprecio por el santuario que se les había dado, pero también comprendieron la gravedad de lo ocurrido. Ya no eran solo una especie menor en busca de refugio, se habían convertido en un símbolo, un testimonio de la voluntad de la humanidad. Proteger a quienes consideraban aliados. El peso de esa comprensión los abrumó. Una mezcla de alivio y nueva responsabilidad en otras partes de la galaxia. Otras razas alienígenas observaban con gran interés. Algunos vieron una oportunidad. Considerando nuevas alianzas con una especie que había demostrado ser poderosa y con principios, se acercaron tentativamente, tanteando el terreno, evaluando la disposición de la humanidad a entablar nuevos lazos diplomáticos. Sin embargo, otros reaccionaron con miedo, recelosos de provocar a una fuerza que había demostrado capacidades tan abrumadoras. Comenzaron a replantear sus estrategias y a recalibrar su dinámica de poder, preguntándose si ambos podrían enfrentar un destino similar si se cruzaban con los intereses de la humanidad. La galaxia había cambiado irrevocablemente. Las acciones de la humanidad habían enviado una señal clara, una señal que no se olvidaría. Las alianzas cambiaron, se cuestionaron viejas suposiciones y surgieron nuevos temores y esperanzas. La coalición había aprendido una dura lección y el resto de la galaxia todavía estaba asimilando lo que significaba todo esto. La humanidad había demostrado que protegería a los suyos y ahora todos, amigos y enemigos por igual, entendían el costo de ignorar las advertencias de los líderes de la coalición en quienes una vez confiaron tanto. En su superioridad, se encontraban ahora en una posición que nunca habían anticipado, humildes, cautelosos y deseosos de evitar más conflictos. Habían perdido no solo una batalla, sino también su prestigio ante la galaxia. Se acercaron a la humanidad a través de la vía diplomática. Sus mensajes fueron redactados con cuidado, su tono respetuoso y mesurado. Reconocieron su error de cálculo, entendiendo que habían subestimado no solo el ejército humano, sino también la profundidad de su determinación. Buscaron términos para desescalar la tensión y encontrar un punto en común sin mayores pérdidas. Los líderes de la humanidad escucharon estas propuestas con calma y firmeza. Su respuesta fue firme y directa. Dejaron claro que nunca buscaron la guerra ni la desearon. Sus acciones habían sido defensivas. Sus advertencias fueron inequívocas. Reafirmaron su postura, la agresión contra sus aliados no sería tolerada y cualquier amenaza futura se enfrentaría con la misma fuerza decisiva. Los líderes, al no percibir que había margen para mayor arrogancia, aceptaron estos términos. Sabían que estaban negociando desde una posición de debilidad y no deseaban volver a poner a prueba la determinación de la humanidad. Los canales diplomáticos a través de la galaxia bullían de actividad. Nuevos tratados comenzaron a tomar forma, forjados tras la batalla. Algunas viejas alianzas fueron puestas a prueba, sus cimientos fueron sacudidos por los eventos en Helios. Otras especies, al ver una oportunidad, se acercaron a la humanidad con una oferta de comercio, cooperación y defensa mutua. El equilibrio de poder estaba cambiando y la humanidad se encontró en una posición más fuerte que nunca. Habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, no solo por su poderío militar, sino también por su disposición a defender sus principios a medida que la galaxia se recalibraba. Había una sensación de una nueva era. Las acciones de la humanidad habían dejado una marca indeleble. Ya no eran vistos como un actor menor, fácilmente ignorado o manipulado. Eran respetados tanto por su poder como por su compromiso de proteger a quienes consideraban suyos, incluso a aquellos que alguna vez los descartaron como insignificantes. Ahora entendían que los humanos eran una especie que no podía ser tomada a la ligera. Sin embargo, dentro de la humanidad no había triunfalismo ni celebración de la conquista, en cambio, había un discreto reconocimiento de la gravedad de sus acciones. Habían hecho lo que consideraban correcto, lo necesario, pero eran conscientes de que habían sentado un precedente. Habían trazado una línea en las estrellas, una línea que definiría su papel en la galaxia durante años. Le habían demostrado a la galaxia que protegerían a sus aliados, que no serían intimidados ni coeducados, pero también sabían que se habían expuesto a nuevos desafíos, nuevas incertidumbres. Sus nuevos aliados permanecieron agradecidos, pero profundamente conscientes del cambio que ahora representaban. Ya no eran vistos como una especie menor en fuga. Se habían convertido en un símbolo de la postura protectora de la humanidad. Sus líderes se acercaron expresando su gratitud y su comprensión de las implicaciones más amplias. Sabían que ahora estaban atados al destino de la humanidad. Para bien o para mal, la historia concluyó con una reflexión sobre la naturaleza de la convicción,
sobre la fuerza que se necesita para mantenerse firme en los principios ante adversidades abrumadoras. La humanidad había elegido actuar de acuerdo con sus valores para defender a quienes buscaban su protección, y al hacerlo, habían reconfigurado su destino. Su lugar entre las estrellas había cambiado, y con él, la propia esencia de la política galáctica. El futuro permanecía incierto, abierto a la interpretación, pero una cosa estaba clara: las advertencias de la humanidad ya no eran amenazas vacías. Ahora comprendían el peso de esas palabras, la determinación que las sustentaba. La galaxia se lo pensaría 2 veces antes de desafiar de nuevo a la humanidad, y la humanidad, por su parte, estaba preparada para lo que viniera después, inquebrantable en su compromiso con sus principios.